Qué bueno es Dios. Maravillosas son sus obras. Alabamos el nombre del Padre por medio del Espíritu Santo, la iglesia arrepentida. Muy importante es que tomemos en cuenta que Dios está aquí en la tierra, no en cuerpo físico, pero sí en lo espiritual. El Espíritu Santo que nos guía aquí en la tierra es el mismo Dios que está aquí con nosotros, con la iglesia. Muy importante que reconozcamos quién es el Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo Dios que está guiando a su iglesia. Por eso necesitamos caminar por fe, no por vista, porque la iglesia de Jesús, ella camina por fe. Fe es lo que no se ve, pero que se cree, ya que lo que se ve no puede ser fe. Entonces tengamos mucho cuidado cuando decimos que esa es tu fe, un acto físico que tú hagas. No digas que esa es tu fe, porque la palabra dice que la iglesia camina por fe, no por vista. Fe es lo que no ves, pero que lo crees en el corazón. Muy importante que tomemos en cuenta esa palabra que está escrita. Otra cosa que la iglesia debe de conocer y de aceptar es de dónde empieza la ley y en dónde termina la ley en las Escrituras. De dónde empieza la gracia y dónde termina la gracia. Muy importante conocer ese misterio de las Sagradas Escrituras. Yo hoy, por medio del Espíritu Santo, te quiero hacer una invitación a que te metas a escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis por lo menos una sola vez en tu vida. Así corridito, porque así me enseñó a mí el Espíritu Santo, a estudiar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. El haber obedecido a la voz del Espíritu Santo, el haber creído que era el mismo Dios que me lo estaba pidiendo, me ha bendecido grandemente en conocer sus misterios. Hoy yo te hago la invitación por medio del Espíritu Santo, como a mí se me hizo en una ocasión, hoy yo te la hago a ti, para que te sumerjas en la palabra del Señor, libro por libro, hasta llegar hasta Apocalipsis. Solamente escudriñando las Escrituras, así corrido, vas a entender el misterio del Evangelio, porque hay muchos misterios gloriosos en el Evangelio que no conocemos, ¿sí? La palabra es muy extensa y hay muchas cosas que todavía no conocemos. Por eso yo te invito hoy a que te metas a escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis. Importante ese detalle y verás que llegarás a conclusiones. Te voy a ayudar un poco. Mira, cuando tú te metas a escudriñar, vas a saber de dónde a dónde principia y termina la ley y de dónde a dónde principia y termina la gracia. Yo te lo digo por experiencia. Me he metido a escudriñar y el Espíritu me ha ayudado a entender las Escrituras. La ley principia en Génesis y termina en Hechos 8. La gracia principia en Hechos 9 y termina en Apocalipsis, salvo el libro de Hebreos, que es un recordatorio que Dios hace al pueblo de Israel. Es importante que conozcas la enseñanza que se dio en la ley, que fueron enseñanzas físicas, porque fue el mismo maestro que instruyó en cuerpo presente a sus discípulos, y por eso se dice que fue
algo físico porque Él estuvo presente. Y eso se ve desde Génesis hasta Hechos 8. Ahora, la gracia ya no son actos físicos, hoy es todo espiritual, porque el maestro ya no está en cuerpo presente. El maestro instruyó en la ley y hoy el Espíritu Santo, que es fiel, nos está enseñando a su iglesia lo que el maestro le enseñó en cuerpo presente. Bendito Dios por ese instrumento que se dejó enseñar por el maestro, el apóstol Pablo. Él aplicó humildad, empezó a caminar en obediencia y se le dio revelado lo que iba a enseñar a la iglesia. Muy importante aplicar humildad para poder tener la revelación, para poder discernir la palabra, porque es la clave del éxito. La humildad nos lleva a tener un arrepentimiento verdadero. Una vez teniendo humildad y arrepentimiento verdadero, vamos a poder entender las escrituras. Hoy en la gracia nada es físico, hoy todo es espiritual. El mensaje se tiene que recibir espiritualmente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios aquí en la tierra, que le está hablando a nuestro espíritu. Por lo consiguiente, muy importante que conozcamos los libros de las Sagradas Escrituras. Vayamos estudiando libro por libro, y el mismo Espíritu Santo, que es bueno, que es fiel, nos llevará a conclusiones, ¿sí? Debe de saber que el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos libros pertenecen a los libros de la ley. ¿Por qué? Porque fueron enseñanzas físicas que el maestro dio cuando estuvo aquí en cuerpo presente. Por eso es importante escudriñar desde un principio las escrituras para que vaya entendiendo dónde el maestro enseñó y dónde el Espíritu Santo ya está enseñando a la iglesia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos ya no está el maestro en cuerpo presente, ahora es el Espíritu de Dios que está aquí en la tierra, ni siquiera el Espíritu del Hijo, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo maestro antes de irse dijo que tenía que irse para que le rogara al Padre que nos enviara otro consolador, o sea, ese consolador es el Espíritu Santo del Padre, de Dios. Ese es el consolador. No es el Espíritu del Hijo que está aquí en la tierra, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre. Dios es un Dios de orden. Se tiene que entender las Escrituras en el orden que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia. Importante creer que el Padre tuvo la autoridad en la creación. El Hijo tuvo la autoridad en la ley. El Espíritu Santo tiene la autoridad en la gracia. Todo tiene su tiempo, todo tiene su orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Por lo consiguiente, debemos de darle toda la gloria y toda la honra hoy que vivimos en la gracia al precioso Espíritu Santo de Dios que nos está guiando aquí en la tierra. Importante darle toda la gloria al Espíritu Santo porque es el mismo Dios que está aquí con nosotros.
Es importante que sepamos discernir también que el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. El reino de los cielos es un reino físico que se vivió en la ley y se volverá a vivir cuando venga el Maestro. Ese es el reino de los cielos. Pero la iglesia arrepentida vive en el reino de Dios. Ese reino es un reino espiritual, por eso se tiene que escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis para que comprendan que el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. La iglesia vive en el reino de Dios porque es un reino espiritual y vivirá en el reino de los cielos cuando venga el Maestro por su iglesia. Ahí se volverá a vivir el reino de los cielos. Pero por ahora estamos viviendo en un reino espiritual. Si estamos viviendo en un reino espiritual, es porque vamos a dejar a un lado todos los ritos y costumbres judaicas que se practicaron en la ley. Todo eso tiene que quedar atrás porque es la ley. No estamos viviendo la iglesia por la ley, estamos viviendo por la gracia. Y la gracia es vivir en un reino espiritual. Aprendamos a discernir, no malinterpretemos la palabra, sepamos darle su lugar a cada reino. Reino de los cielos es un reino físico, reino de Dios es un reino espiritual. Si la iglesia vive en un reino, en el reino de Dios, se tiene que aceptar el mensaje espiritualmente. Y si se está dando el mensaje espiritualmente, es porque vamos a hacer un lado todas las costumbres religiosas. Ejemplo claro, en la ley se practicó el diezmo y obras físicas, que son muchas. Existen 613 leyes en la ley que se practicaron en la ley. Hoy, en la gracia, no tenemos que, la iglesia no tiene que diezmar, por ejemplo, porque hoy en la gracia todo le pertenece a Dios, no solo un 10%. Aquí en la gracia todo es de Dios, alma, cuerpo y espíritu, todo le pertenece a Dios. Ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro, también es de Dios porque es el templo del Espíritu Santo si lo cuidamos. Y por lo consiguiente todo le pertenece a Dios. En la gracia no hay que diezmar un 10% porque en la gracia nada es nuestro, todo es de Dios, solo que Él lo da para que nos ministremos aquí, nos movamos aquí, pero de ahí todo es de Él, porque su misma palabra nos enseña que Él es el dueño del oro y de la plata, por lo consiguiente todo le pertenece a Él, por lo consiguiente el diezmo es falso en la gracia. La famosa oración de fe que se practica en las congregaciones también es falso. ¿Por qué? Porque te hacen repetir una oración como que si a un loro le estuvieran enseñando unas palabras. Igual hoy en las religiones te hacen repetir unas palabras casi a la fuerza. ¿Por qué? Porque no sale de tu corazón. ¿Sí? Es falso la oración de fe que se está practicando en las campañas. Esa oración no es agradable a Dios, por eso la persona vuelve a lo mismo o peor en su estado.
¿Por qué? Porque está jugando con lo espiritual. Se está engañando a él, a ella misma. Por lo consiguiente, la oración de fe también es falsa y no se debe de practicar en la gracia. En los que vivimos por fe, en lo espiritual no se tiene que practicar la oración de fe, porque esa es falsa, la que se está practicando en las religiones. El pastorado femenino también es falso. ¿Por qué? Porque en la gracia no menciona el Espíritu Santo que la mujer pueda pastorear a la grey de Dios. Es falso ese ministerio que se están dando las mujeres, cuando nosotros las mujeres tenemos un llamado específico en el reino espiritual. Ese llamado específico está escrito en el libro de Timoteo y en el libro de Tito. Podemos sumergirnos en estos libros y ahí vamos a tener la respuesta de el llamado específico de una mujer. Pero el pastorado femenino no existe en la gracia, por lo consiguiente también es una herejía, también es falso el pastorado femenino. ¿Sí? La danza en la gracia no menciona que tenemos que danzar como David danzaba. En la gracia son himnos, cantar himnos. Eso menciona cánticos, frutos del labio, que agrade a Dios, que salga de tu corazón la letra de la alabanza que tú le quieras dedicar a Dios, la adoración a Dios, que salga de lo más profundo de tu ser, que sea algo de respeto, no las danzas que hoy se ven en las religiones. También lo único que hacen esas mujeres es exhibir sus curvas, darle movimiento sexy a su cuerpo. Eso le gusta al hombre, atrae a los hombres cuando una mujer está danzando, cuando se está moviendo. ¿Por qué? Porque lo primero que le luce a la mujer cuando está danzando o bailando en pleno servicio, en plena reunión, son sus pechos, sus caderas, sus curvas. Eso es también muy, muy delicado. Eso no va con la sana doctrina. Eso es herejía también. La danza no tiene nada que ver en la gracia. No lo enseña el Espíritu Santo que tenemos que danzar. Al contrario, es momento de respeto que tenemos que tener para poder agradar al Espíritu Santo que nos está guiando aquí en la tierra. Es importante también reconocer que la danza es falso. En la gracia nada que ver. Con el hombre sí pueden tener que ver, pero con Dios nada que ver. El don de lengua. El don de lengua se dio una sola vez en esta vida y ya no más se va a dar. ¿Por qué? Porque fue el día de Pentecostés que se fue derramado el don de lengua, o para que lo entendamos mejor, los idiomas de muchos países, de muchas naciones. En Hechos 2 habla de el día de Pentecostés y ahí hablaron diferentes lenguas, diferentes idiomas, que quiere decir lenguas, y nada más. No el trabalengua que hoy se está practicando en la religión. Es un trabalengua que ni ellos lo entienden, los que hablan en lenguas, menos los otros. Entonces es un ridículo que están haciendo en la iglesia con mencionar el don de lengua. Es falso, es herejía. Se dio una sola vez y para siempre y nada más. Hoy lo están haciendo a su antojo las gentes que se dicen tener el don de lengua, pero también es una herejía más
es falso, el don de lengua, tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Por eso es importante saber quién te guía aquí en la tierra, porque si te guía el Espíritu Santo te va a hacer ver que eso es falso, ¿sí? Importante, la Trinidad también es falso. ¿Por qué es falso la Trinidad? Sí creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo de Dios, pero ellos son uno, no son tres personas como muchos dicen. La Iglesia Católica sí practica la Trinidad porque dicen que son tres personas. ¿Qué quiere decir? Que son tres dioses que tienen. No. La Iglesia del Señor, la Iglesia que cree en el Espíritu Santo, debe de saber que la Trinidad es falso, que nosotros creemos en un solo Dios y está compuesto ese nuestro Dios en tres elementos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos uno son, lo dice la palabra, es muy claro. Él es celoso, tengamos cuidado, no comparte su gloria con nadie. Nosotros creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, no en tres como las religiones que están creyendo en la Trinidad. Incluso cuando van a iniciar sus cultos, yo he escuchado cuando antes yo me congregaba en otras religiones, yo llegué a escuchar que decían que iban a dar inicio en el nombre del Dios Trino. Eso no es correcto. Presentar al Padre así como el Dios Trino no es correcto. Hay que ser celosos, celosas de la obra de Dios. La Trinidad es falso, es herejía también. No tenemos por qué andar presentando a nuestro Dios como el Dios Trino o el Dios Triates o tres personas, porque serían tres dioses. No, uno son, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno son. Que quede claro, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. No creemos en la Trinidad, que quede claro, porque no son tres dioses, es uno, debe quedar claro. Muy importante reconocer qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿sí? Importante. Ya vimos varios puntos, aún hay más. Por ejemplo, el bautizo en agua. El bautizo en agua, a mí, en lo personal, no me menciona del bautizo en agua en la lengua original, o sea, en la lengua hebrea, aramea. No me menciona un bautizo en agua. Por lo consiguiente, ¿cómo voy a creer yo en un bautizo en agua si la lengua original no me lo ordena? ¿Sí? Cuando las escrituras fueron escritas de hebreo o de arameo a griego, hubo manipulación de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Nuevo Testamento, que son las ramas griegas, ya está manipulado por el hombre. Metió mano el hombre. Los padres apostólicos, los monjes católicos metieron mano y ahí ellos adulteraron la palabra porque así les convenía a ellos, ¿sí? La palabra bautizo no aparece en la lengua original, por lo consiguiente el bautizo en agua es falso. Sí lo menciona el Nuevo Testamento porque, repito, está adulterada la palabra, está manipulada la palabra y el bautizo en agua a mí no me lo revela el Antiguo Testamento. Pueden meterse de lleno a estudiar el Antiguo Testamento y no me habla de un bautizo en agua. Una persona me dijo, ¿por qué te quedaste en la ley? No me estoy quedando en la ley, porque yo siempre invito a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. No me he quedado en la ley, pero sí tengo que respetar la lengua original, la lengua aramea, la hebrea. Sí la tengo que respetar porque eso es el espejo de lo que venía, ¿sí? Y no puedo yo creer en lo que diga el Nuevo Testamento si no está la confirmación en el Antiguo Testamento. Todo tiene que estar confirmado, porque la palabra de Dios es una y dice claro que ni una jota ni una tilde se debe de pasar, o sea, tiene que ser como debe de ser.
y mar y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces tiene que ser una palabra desde el principio verdadera, correcta, precisa, perfecta. Pero el hombre metió mano al Nuevo Testamento y ahí está el problema. En las ramas griegas, ahí está el problema. Mucho cuidado, por eso necesitan escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis. Estudien para que no los engañen. Es tiempo que se preparen, hombres, mujeres, prepárense para que no sean engañados, porque a Dios no lo pueden engañar. Ya quítense las escamas de los ojos. Esos pasos que yo mencioné son falsos y hay muchas cosas más. El ayuno también, el ayuno físico, pues es falso, porque si bien es cierto que menciona el antiguo y el nuevo la palabra ayuno, pero en la ley o en el antiguo era físico, porque todo era físico en la ley, pero en la gracia ya todo es espiritual. Ya no tengo yo que andar aguantando hambre, porque voy a terminar con una gran anemia o con la hemoglobina baja. ¿Por qué? Porque me estoy absteniendo de alimento. En este caso, queremos ayunar, queremos abstenernos de alimento. No abstengamos, pero dejar el pecado que nos cargamos. ¿Sí? Nos abstengamos de hacer lo malo, lo incorrecto. De eso nos abstengamos. Hagamos ese tipo de ayuno, pero no dejar de comer. Porque el mismo maestro dijo ya en el Nuevo Testamento que comieran para que no se fueran a desmayar. Así dijo el maestro. Y que si habían confiado que ni un cabello se les perecería de ellos. Entonces es muy importante estudiar para entender las escrituras. Esa es otra herejía que se está manejando en las religiones hoy, el ayuno. Gente que se mata ayunando y termina con úlceras gástricas, anémicos, qué sé yo, ¿sí? Si bien es cierto, porque hay una palabra que dice que el ayuno tiene reputación de sabiduría, más no contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gentes que ayunan, o sea, tienen abstención de alimentos para dejar de pecar, y eso no es así. Ok, no comas, esto es el cuerpo, hasta el cuerpo, te haces una limpieza de tu cuerpo si dejas de comer 1, 2, 3, 4, 5 días, ¿verdad? Porque las toxinas de las carnes frías y todo lo que se consume contamina el cuerpo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y es bueno que hagas una limpieza de tu cuerpo, que tomes pura agua, puro líquido para limpiar, para lavar, para sacar un poco de la pudrición, de la cochinada que tenemos muchas veces dentro, pero no digas que vas a ayunar para dejar de pecar, porque no te va a servir para nada esa clase de ayuno. Lo único que estás haciendo es dañándote tu organismo, porque estás aguantando hambre por algo que no te sirve de nada. Entonces, importante que no te engañes a ti mismo. Puedes hacer el ayuno de no comer, pero no para dejar tu pecado, porque para eso no va a pasar nada. O para decir que vas a ayudar a tu hermana a orar para que se le arreglen sus problemas de ellos, menos. No nos engañemos, es herejía también ese tipo de ayuno, ¿sí? Mucho cuidado, tomemos en cuenta estos puntos, estos pasos falsos que aún están escritos y aún son la mentira del diablo. Por eso te invito a que estudies desde Génesis hasta Apocalipsis para que puedas ver la gloria de Dios. Hoy fue el Espíritu Santo que hablaba a tu espíritu. Y debes de saber que la iglesia camina por fe, no por vista. Por lo consiguiente, di adiós a los ritos y costumbres. No tienes que practicar nada físico porque todo es espiritual. Que haya sido el Espíritu Santo hablándote a tu espíritu. Toda la gloria es para Dios en esta hora. Amén. Qué bueno es Dios. Maravillosas son sus obras. Alabamos el nombre del Padre por medio del Espíritu Santo, la iglesia arrepentida. Muy importante es que tomemos en cuenta que
Dios está aquí en la tierra, no en cuerpo físico, pero sí en lo espiritual. El Espíritu Santo que nos guía aquí en la tierra es el mismo Dios que está aquí con nosotros, con la iglesia. Muy importante que reconozcamos quién es el Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo Dios que está guiando a su iglesia. Por eso necesitamos caminar por fe, no por vista, porque la iglesia de Jesús, ella camina por fe. Fe es lo que no se ve, pero que se cree, ya que lo que se ve no puede ser fe. Entonces tengamos mucho cuidado cuando decimos que esa es tu fe, un acto físico que tú hagas. No digas que esa es tu fe, porque la palabra dice que la iglesia camina por fe, no por vista. Fe es lo que no ves, pero que lo crees en el corazón. Muy importante que tomemos en cuenta esa palabra que está escrita. Otra cosa que la iglesia debe de conocer y de aceptar es de dónde empieza la ley y en dónde termina la ley en las Escrituras. De dónde empieza la gracia y dónde termina la gracia. Muy importante conocer ese misterio de las Sagradas Escrituras. Yo hoy, por medio del Espíritu Santo, te quiero hacer una invitación a que te metas a escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis por lo menos una sola vez en tu vida, así corridito, porque así me enseñó a mí el Espíritu Santo, a estudiar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. El haber obedecido a la voz del Espíritu Santo, el haber creído que era el mismo Dios que me lo estaba pidiendo, me ha bendecido grandemente en conocer sus misterios. Hoy yo te hago la invitación por medio del Espíritu Santo, como a mí se me hizo en una ocasión, hoy yo te la hago a ti, para que te sumerjas en la palabra del Señor, libro por libro, hasta llegar hasta Apocalipsis. Solamente escudriñando.